Y estamos terminando estos 40 días de fe. Y una de las cosas que la fe es y que vos y yo necesitamos saber, entender y tener bien en claro es que la fe es como un enlace. Un enlace que conecta lo imposible a lo posible. La fe es ese enlace porque todos nosotros tenemos realidades en nuestra vida en las cuales el tema es imposible. Ustedes escucharon los testimonios, era imposible comprar ese auto, era imposible salir de una situación financiera, está todo complicado, el panorama, el pronóstico te dice que está difícil, ¿verdad? Pronósticos imposibles de qué va a pasar con una salud y tantas otras cosas que Dios hace. Entonces vos y yo necesitamos, porque a veces decimos la fe es algo tipo abstracto, algo lejano, algo que está allá y es muy místico, algo así, pero en realidad algo sencillo, práctico y que vos y yo necesitamos entender de la fe es que es ese enlace que hace, decirle al que está a tu lado lo imposible, decirle al que está a tu lado, la fe hace de enlace entre lo imposible a lo posible. Y quiero empezar hoy pasándoles datos. Esta semana estuvimos metidos a full con encuestas y con datos, tanto de nuestro departamento como a nivel país, datos que nos fueron pasando y que yo quiero que vos y yo podamos mirar por un ratito. ¿Saben por qué? Porque estoy convencido que si nosotros hacemos algo por la gente, Dios va a hacer algo por nosotros. Si nosotros pensamos en la gente, Dios va a pensar en las cosas que tienen que ver con nosotros. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando vos y yo nos ocupamos de las cosas de Dios, sabemos que Dios, ¿qué hace? Se ocupa de nuestras cosas. Y fíjense algunos de estos datos. Estos son datos de este año, de nuestro departamento. Promedio de ingresos, jóvenes entre 18 y 35 años. ¿Cuántos de ustedes tienen entre 18 y 35 años? A ver, los que tienen menos o más, no levanten la mano. La mayoría. Y fíjense, 19% de nuestros jóvenes en ese promedio de edad ganan menos de 1 millón de guaraníes al mes. 19%. 21% gana entre 1 millón a 1,5 millones. 20% gana entre 1,5 millones a 2 millones. 18% gana entre 2 millones a 2,5 millones al mes. Y solamente el 11% de nuestros jóvenes gana más de 2,5 millones al mes. Y todavía resta un 11% de jóvenes que no están trabajando. O sea, tranquilamente vos y yo podemos ponernos en ese panorama que no es muy alentador. Solamente un 11% que gana un poco más del salario mínimo de nuestros jóvenes y hay que analizar por qué. Otros datos que son acá en nuestro departamento. Fíjense en cuanto a seguros médicos, escuchamos hoy referente a problemas de salud. Si pasamos en la pantalla, vemos el siguiente ahí de lo que tiene que ver con la salud. Solamente un 16% de estos jóvenes entre 18 a 35 años cuenta con el seguro de IPS. Un 9% solamente tiene seguro privado. Y fíjense, 75% de nuestros jóvenes no tienen seguro ni público ni privado. Porcentaje altísimo. Fíjense, un dato más de nuestro departamento en cuanto a lo que respecta al ámbito educativo. 19% de los jóvenes entre 18 y 35 años solamente terminaron la escuela y nada más. Hasta 6º grado, terminaron ahí, terminó el estudio. 36% terminó solo el colegio. Fue hasta el colegio, ahí terminó. Un 31% terminó o está transitando la universidad y un 36% que estudió algún curso de mando medio, puede ser plomería, electricidad, informática, inglés, oratoria, algún curso de los que hay por ahí de mandos medios. Imagínense, son datos de nuestro departamento. Y pasamos al siguiente, que es un dato de nuestro país a nivel nacional. Y este dato me pareció más interesante todavía y es un dato que a nivel global ustedes van a ver en libros, por ejemplo de Robert Kiyosaki, van a ver un dato bastante similar. Por ejemplo, ¿qué dice este? Dice que el 95% de nuestros jóvenes
son empleados o autoempleados. O sea, gente que está ahí en el rango inferior y solo un 5% es dueño de una empresa o es inversor. Normalmente, ¿en cuál de los dos lados está la plata verdaderamente? En ese 5%. ¿Saben qué aumenta ese dato todavía? Que de este 95%, cerca del 90% de sus ingresos, sí o sí, tienen que destinar a uno de los otros dos. ¿Por qué? Porque sí o sí pagan súper, que va para el dueño de algún súper, sí o sí pagan el seguro, que va para el dueño de algún seguro, sí o sí pagan estudio, que va para el dueño de alguna facultad, algún colegio, y les queda aproximadamente entre un 5 a 10% solamente que ese joven puede decidir en qué es lo que quiero gastar. El resto se va sí o sí para algún lado, no hay de otra. Y estos datos, ¿por qué quería pasarte? Porque saben que al mirar esto y decir que estos son datos de nuestro departamento, datos de nuestro país en cuanto a la juventud, sí o sí tenemos que preguntarnos qué hacemos para sacar a nuestros jóvenes de ese lugar, ¿o no? ¿Qué solución proponemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer vos si tal vez estás en ese grupo? ¿Qué voy a hacer yo si estoy en ese grupo? Son cosas que vos y yo tenemos que empezar a mirar, y por eso quiero hoy hablarte de cómo convertirnos o cómo aprovechar esa oportunidad de un enlace que Dios nos permite tener para salir de lo imposible y hacer algo posible. Entonces, primero definamos qué es un enlace. El diccionario dice que un enlace, un link, es una cosa que relaciona o une dos o más cosas o elementos. De alguna forma une algo, una vía de comunicación que une dos o más lugares. Dice también que un enlace genera una acción que transmite algo. Imagínense, una acción que transmite algo. Por ejemplo, agarramos nosotros esto en alguna parte, se enchufó y ¿qué pasa? Al enchufar eso genera electricidad y se prenden las luces. ¿Verdad? Vos conectás el wifi en alguna parte y ¿qué genera eso? Señal de internet. Cuando dos personas se conectan, ¿qué es lo que sucede? Algunos mariposas, a otros malestar, a otros frío, a otro calor, ¿verdad? Un calor que no había, no sé, a cada uno le genera algo, ¿o no? ¿Verdad? Algo te genera, depende de cada persona, y justamente eso se debe al enlace. ¿Saben por qué? Porque todos nosotros recibimos algo de aquello en lo cual nos conectamos, y depende justamente de a qué vos y yo nos conectamos. Por eso en esta noche quiero leer un ratito algo que dice en el Salmo 119. Si algún día estás por ahí, no tenés algo para leer, te animo a leer todo este capítulo bastante comprimido, interesante. Y miren lo que dice la Biblia. Salmo 119, versículo 33 al 37, dice: enséñame tus decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. Aparta mis ojos de cosas inútiles, no dice de personas, de cosas inútiles, y dame vida mediante tu palabra. Vos y yo necesitamos un enlace indiscutiblemente con Dios para poder caminar en fe. Y dijimos al inicio que la fe conecta ¿qué cosa? Decirle al que está a tu lado, lo imposible con lo posible. Y para que vos y yo podamos conectar lo imposible con lo posible, necesitamos conectarnos a Dios, que es el dador de la fe, para poder cambiar nuestra vida. Para que después de haber cambiado nuestra vida, podamos cambiar la vida de otros, la vida de una ciudad, de un departamento, de una nación, y hasta donde tu visión y tu fe alcance. Pero ¿cómo se consigue eso? Mirando este pasaje de la palabra de Dios. Número 1. Vos y yo no podemos mostrar un camino hasta conocerlo. Vos y yo no podemos decirle a la gente, andate por acá o de esta manera vas a conectar lo imposible con lo posible si vos no conocés el camino.
Uno le puede decir a alguien, bueno, llegá hasta allá y ahí está el lugar que está buscando si vos no conocés el camino. Y estamos hablando en fe de que queremos mejores días. ¿Conoces el camino para llegar a los mejores días? Estamos hablando en fe de que aunque el promedio en nuestro país sea que de cada 10 matrimonios, 6 o 7 se separen en un lapso no mayor de 10 años, eso no nos va a pasar a nosotros. ¿Conocer el camino? Porque es demasiado importante que vos y yo conozcamos, veamos el camino para poder mostrar a otros el camino. Por eso empieza este pasaje que leímos y decía la petición de esta oración: enséñame tus decretos. Le pedía, dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. ¿Saben qué? El éxito siempre está conectado a la acción, siempre. Hay una acción que vos tenés que realizar que genera una reacción y esa reacción o te lleva a una bendición o a una maldición. ¿Y por qué? Hoy te pregunto, ¿por qué alguien debería enlazar o conectar contigo? ¿Será que vos sabés el camino por el cual vas a transitar y que las cosas vayan bien? Si vos tenés una empresa, ¿por qué la gente debería conectar contigo? ¿Será que tu producto es el mejor? ¿Será que vos sos transparente? ¿Será? No sé. Pero ¿qué motivo hay para que alguien quiera conectar contigo en cualquier área de la vida? Y no te hablo de una relación sin trascendencia, sino de una relación que pueda generar beneficio, que pueda agregar valor, que pueda traer un rédito de alguna manera. Pero para eso vos necesitas conocer el camino a donde querés llegar. Y por eso es importante y demasiado importante que tengas dirección de parte de Dios en tu vida. Cómo hacer las cosas. Cómo reaccionar, cómo pararnos. ¿Saben qué? Vos y yo llegamos el día de hoy hasta donde nuestro conocimiento y nuestras fuerzas alcanzan. Y hoy es como que Dios quiere que nosotros nos conectemos en fe, de eso que teníamos imposible hasta ahora, a llegar a hacer algo posible. Pero para eso vos y yo necesitamos conectarnos con Dios, expandirnos en lo que Dios tiene para con nuestras vidas. Número 2, que tu impulso hasta el final sean los principios y valores que vengan de parte del Señor. Hasta el final, no solamente un día, no solamente una campaña de 40 días, no solamente una semana, no solamente un tiempito. Necesitamos valores atemporales más que nunca, no que sean valores temporales, momentáneos del momento, sino valores que trasciendan estaciones, que trasciendan edades, que trasciendan momentos. ¿Por qué? Porque necesitamos mantenernos impulsados por principios que día a día van a hacer que vos y yo podamos ir a más. Hay gente, no sé si les pasó a ustedes o conocen gente que una semana está con todo, se va por sus metas, se va por sus sueños, se va por todo lo que quiere, pero ¿qué pasa? La semana que viene parece que su vida no le importa para nada. Parece que nunca tuvo sueños, parece que nunca ambicionó a nada, parece que nunca quiso llegar a nada. Es como que se desconectó ese link que quería llevar algo de lo imposible a lo posible. Y por eso hoy yo necesitamos principios que nos mantengan vivos ahí todo el día para ir detrás de algo. ¿Por qué hay gente que tiene menos talento quizás que vos, que llega a lo que vos no podés llegar? Quizás porque permaneció cuando otro desistió. Y vos y yo necesitamos en este tiempo tener esa fe para vivir una vida que no sea fluctuante. Vos y yo necesitamos fe para creer que podemos generar un cambio. Ahí podemos ir avanzando, una fe para aceptar los desafíos que pueda implicar ese cambio que queremos generar. Necesitamos fe para mantenernos en los momentos donde se pone difícil. ¿Cuántos tuvieron días difíciles últimamente? Necesitamos fe para permanecer ahí con principios, para permanecer ahí con valores. Fe para no corrompernos cuando parece que lo más fácil es dejarnos seguir por esa regla de lo incorrecto. Vamos a necesitar fe para persistir cuando la invitación sea desistir, cuando te digan, pero deja abandonar, lo más fácil es soltar nomás ya todo. Y vos y yo vamos a necesitar fe que conecta lo imposible en lo posible para ir detrás de todo aquello que el Señor tiene para nuestras vidas. Por eso el salmista decía, si vos me enseñás, yo voy a cumplir esto hasta el fin. Hasta el último momento, hasta el último día voy a permanecer, voy a seguir, voy a estar ahí hasta el final. Tercero, caminar en lo aprendido
y decidido. Hay cosas que voy yo día a día, vamos aprendiendo, cosas buenas y cosas malas. Y vos sabés que en lo malo no tengo, ¿para qué te sirve caminar en un camino equivocado, incorrecto? ¿Qué ganás caminando en una ruta equivocada de la vida? Perdés mucho más de lo que ganás. Pero ¿saben qué? Cuando vos y yo aprendemos algo que sea positivo, algo que agrega valor, que agrega recursos, que agrega talentos, que agrega todo lo bueno que haya para agregar a nuestras vidas, caminemos por ese rumbo. El salmista decía en el versículo 35, hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. ¿Saben qué? Dios a cada uno de ustedes les ungió para cosas profundas. No para que sean espirituales solamente sábado, domingo, cuando haya alguien que vos sepas que es de la iglesia y está ahí merodeando tu entorno. Vos fuiste llamado a pregonar esa libertad de cambio, que vos puedas mostrar aquello que el Señor hizo. En la época que Jesús estaba se vivían tiempos difíciles, tiempos de crisis social como los que se viven hoy. Tiempos donde los valores se habían invertido, impuestos altos, un movimiento subversivo que había ahí que complicaba todo. Y el miserable estado en el cual se encontraba esa sociedad hizo que mucha gente era como que corría a volcar su corazón hacia Jesús. Cosa que hoy vemos en la sociedad en la cual estamos. Gente que desesperadamente parece tener todo por fuera, pero por dentro está destruida, no tiene valor, no tiene un rumbo, un norte, un sentido para seguir. Y por eso estoy convencido de que vos y yo estamos en el momento justo de la historia, nacimos en el momento exacto, en el mejor momento que se podía nacer. ¿Por qué? Porque Dios preparó todo este tiempo, preparó tu vida hasta el momento que llegaste hoy y preparó el entorno en el cual vos estás hoy para que vos puedas caminar en lo aprendido y decidido y generar cambio, bendición, confianza, fidelidad en lo que Dios quiere hacer para tu vida. Pero ¿saben cuál es la tragedia de la iglesia en este tiempo? Que corre detrás de las bendiciones. Cuando en realidad vos y yo no somos llamados a correr detrás de las bendiciones, sino a manifestar esas bendiciones. La Biblia habla en Deuteronomio 28:2 y dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios encuentra a alguien que está decidido a abrir camino para Él, alguien que está decidido a levantar un pueblo, a preparar un pueblo para el Señor está decidido a bendecir a esa persona, a manifestar su gloria a esa persona. Hoy en día hay demasiada gente que todo lo que hace es tratar de hacer para caerle bien un ratito a Dios. Vos no tenés por qué tratar de caerle bien a Dios. Si Dios te ama, te perdona, te salva, aunque vos hayas hecho de todo lo peor que alguien pudo haber hecho. Obviamente Dios quiere y su voluntad es transformar tu vida, que vos empieces a caminar en principios que le agraden, principios que formen parte de su voluntad. Pero eso no es para que Dios ahí como ese caramelito que le da a esos animales del circo, te doy un premio porque hiciste un poquitito. Así no son las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios son completas. Cuando Dios transforma, cuando Dios cambia a alguien, las bendiciones le persiguen a uno. Donde uno se va, está trabajando ahí en el lugar que sea, que nada tiene que ver con la iglesia, pero con tus principios, con tus valores, dejas en alto su nombre, las bendiciones te persiguen y te alcanzan en ese lugar. ¿Por qué? Porque vos un día aprendiste a caminar por ese camino que aprendiste y que decidiste caminar. Mucha gente se va a convertir a causa de la gracia que Dios va a dar en tu vida y en el lugar donde vos estás. Mucha gente va a empezar a bendecir tu vida porque tu testimonio va a hablar tan fuerte que va a transformar la vida de otras personas. Y cuarto y último, vos estás llamado a no tener una vida que sea intrascendente. A mí me da lástima cuando le veo a muchachos, a chicas que están con el simple objetivo, propósito, lunes a domingo de chupar aire, de crecer solamente en edad o en peso, y nada más.
Una vida que se vuelve intrascendente, que no suma, no resta. Vos estás, no sumó, no restó. Y me preocupa que si nuestro ejemplo es el Señor Jesús, vivamos de esa manera. Si decimos que seguimos el camino de Dios, jamás nuestra vida va a ser intrascendente o va a pasar desapercibida en el lugar que sea donde nosotros estemos. Porque vamos a vivir una vida de fe. ¿Y qué hace una vida de fe? Conecta lo imposible con lo posible. Y donde otros decían que era imposible, vos y yo vamos a demostrar que es posible. Donde otros no podían, vos y yo vamos a mostrar que con el Señor se puede. Fíjense que en la oración decía David en el versículo 37, aparta mis ojos de cosas inútiles. ¿Cuántas cosas inútiles estuviste viendo y viendo en estos días? Que no sumaron para tu currículum, no sumaron para tu experiencia laboral, no sumaron, no sé, para que le parezca más atractivo a la persona que quiera ganar. ¿Cuánto? O te cambio la pregunta, ¿qué fue lo más trascendente que hiciste en este 2018? Algo que deja un legado, algo que marca un antes y un después de esa acción que realizaste. ¿Qué fue? Que cuando los libros de historia hablen del 2018, ¿qué fue lo que hiciste por tu familia de trascendente? Algo que tu familia recuerde, trascendente, que hayas hecho en el 2018. Algo trascendente en tu propia vida, ¿qué fue? Algo que vos decís, todo cambió después de esa acción, de esa decisión. ¿Qué fue? Si no nos viene a la mente nada, tenemos un mes para trabajar y conectar. Eso es imposible. Qué trascendente hicimos por la ciudad. Y de ahí podemos ir subiendo. Porque vos y yo no estamos llamados a vivir una vida intrascendente. Quiero leer una historia que está en Segunda Reyes. Después vamos a pasar a ese versículo de ahí. Segunda de Reyes, capítulo 13, creo que no está en la pantalla, versículos 15 al 19. Le dijo Eliseo al rey Joás, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguna. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Había un hombre que era el rey Joás que estaba en conflicto, en problema, en angustia, porque no podía resolver sus cuestiones. Sus problemas no encontraba cómo, pero él sabía que había un profeta del Señor que le daría palabra del Señor y que esas palabras podían conectar lo que para él era imposible en posible, los problemas que tenía con los sirios. ¿Y saben qué? Así como en ese momento Eliseo le llamó a abrir una ventana. Hoy Dios te está llamando a vos a abrir una ventana para que puedas ver más allá de tus problemas, más allá de tus limitaciones de este momento. Eliseo le dijo a Joás que abra la ventana que mira hacia el oriente. ¿Saben por qué? Porque en el oriente estaban las ciudades que le pertenecían a Israel y que el enemigo de Israel le había quitado a ese pueblo. Si vos querés ser un conquistador, dejar de vivir una vida intrascendente, tenés que prestar atención dónde están esos enemigos que han tomado lo que es tuyo. ¿Dónde están las oportunidades que se te perdieron? ¿Dónde están los momentos que desperdiciaste? Y en fe vas a abrir esas ventanas. Porque Dios hoy creo que nos desafía a agarrar ese arco y flecha
y arrojar a ese lugar donde están los enemigos. ¿Saben qué representaba eso en ese tiempo? Para declarar guerra en ese tiempo pasado, ¿saben cuál era la primera acción que tenía que hacer uno de los dos lados? Tirar una lanza. Eso representaba, estamos en guerra. Eso no era de onda, se fue por... No, eso era declarar guerra. Y Joás lanzó eso, una provocación al enemigo. Y el profeta le pidió que él declare guerra a esas tierras que le debían ser restituidas. ¿Saben qué pasa? Mientras vos y yo sigamos teniendo la ventana cerrada, pensando solamente ahí en nuestros problemas, dando vueltas en los problemas, nunca vamos a solucionar verdaderamente los problemas. Nunca vamos a derrotarlos, van a seguir estando ahí. Y luego tenía que golpear la tierra con la flecha. Eso se hacía antes, cuando tiraban y empezaban a caminar, golpeaban con fuerza, demostrando que no tenían miedo, demostrando que estaban seguros para intimidar al oponente. Y el profeta se enojó porque solo hizo 3 veces y dejó ahí. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios se mete en tu vida, cuando Dios se mete en tu batalla, con Él no hay victoria parcial. Con Dios, cuando se mete contigo, hay victoria total. El enemigo quiere darte una victoria parcial para que vos te emociones un ratito. Dios quiere darte una victoria total sobre tu tentación. Dios quiere darte una victoria total sobre tu problema financiero, sobre ese problema limitante que tengas en el área que sea. Y hoy en el Señor vamos a conectar eso que era imposible a lo posible. Y dice la Biblia ahí en el Salmo 27, ya estamos terminando. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Van a haber problemas, sí van a haber problemas. Fíjense que David no estaba diciendo, tal vez alguien tenga enemigos. No, él estaba afirmando que habían enemigos. Porque David se estaba levantando, David estaba empezando su reinado. Y lo mismo sucede y va a suceder contigo. Cuando empieces a caminar en fe tu vida, las decisiones que vayas tomando, se van a levantar enemigos. Se van a levantar, van a tenerte envidia, van a hablar a tus espaldas, van a tratar de influenciar a otros para que salgan de tu entorno, con tal de que vos no llegues a lo que querés llegar. Van a aparecer complicaciones donde no habían complicaciones. Pero ahí es donde vos tenés que seguir firme. Y fíjense cómo el Salmo 119 terminaba. Versículos 38 y 39. Confirma a tu siervo tu promesa. La promesa que hiciste a los que te temen. ¿Cuántos temen al Señor? Su palabra. ¿Cuántos tienen promesa del Señor? Le estaba pidiendo una confirmación. Y una confirmación es una demostración, es una realización. Otra versión dice, realiza la promesa que hiciste a tu siervo y a aquellos que temen a tu nombre y principios. Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos porque tus ordenanzas son buenas. Si vos te animás a creer y a lanzarte en fe, vas a cosechar, aún en los lugares más difíciles y más hostiles y en los tiempos más difíciles y más desfavorables que puedan haber. Vas a seguir donde otros no sigan. ¿Por qué? Porque Dios no te condiciona por tu pasado. Dios está demasiado ocupado pensando en qué hacer en tu presente y en tu futuro. Dios no tiene tiempo para ponerse a opinar, no, su pasado, esto, lo otro, porque Dios borra tu pasado cuando vos te acercás a Él. No estás ahí, no, pero ¿por qué hiciste? Recordame. Y para Dios no es así. Dios está interesado en lo que viene de ahora en más para tu vida. Jamás vamos a alcanzar un mundo en el cual, ¿saben qué? No estamos conectados. Porque el llamado nuestro es a salir ahí afuera.
hacer ese enlace. Nosotros tenemos que ser un puente, esa conexión entre el mundo y Dios. Ese enlace vos y yo tenemos que ser para llevar amigos de la oscuridad a la luz. Porque la iglesia está llamada al mundo y no al revés. No que el mundo venga a la iglesia debe ir al mundo. Y generar cambio ahí. Como alguien decía, vivimos en el mundo, sí, pero no somos del mundo. Vivimos entre ellos, pero no nos comportamos como ellos quizá. Porque lo que queremos es conquistarles a ellos para el Señor. Si vamos a hacer enlaces, vamos a tener que conectarnos con el Señor. Y un gran sacrificio. A eso quiero llevarte, a que en este tiempo tengas sacrificio. Para llegar a tus metas, para en fe hacer aquello que hasta ahora no hacías. Pero ¿sabes qué? Un gran sacrificio, tarde o temprano, genera gran poder. Gran poder. Si queremos alcanzar grandes metas y sueños que tenemos en Dios, si queremos abrir lugares, tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos. A sacrificarnos. Porque el mundo va a ver en vos lo que vos decidas mostrar. ¿Qué decidís mostrar? ¿Una vida de pereza o una vida de fe? ¿Una vida de convicciones o una vida sin convicciones?